Bueno, aquí estamos nuevamente. Ahí estamos. Transmitiendo en vivo desde la fanpage del multimedia La Magia del Silencio. Conectados nuevamente. Un hermoso día, mucho calor aquí en Córdoba capital, estrenando la primavera. Y bueno, y ahora sí, ya nos preparamos para conectarnos con la señorita Andrea Amaidén, que ya en instantes le vamos a sumar a este vivo. Hola Florcita, acá volvimos, sí volvimos. Acá estamos de nuevo, compartiendo ya la nochecita del jueves. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la fanpage del multimedio y también estamos saliendo en vivo por la radio. Por supuesto que nos podés escuchar desde la página web lamagiadelsilencio.com y también nos podés escuchar desde el celular. Vas a Play Store y bajas la aplicación, la app La Magia del Silencio. Allí vas a encontrar el loguito este que está aquí arriba mío. El mismo logo lo vas a encontrar en Play Store y allí podés bajar la aplicación y podés escucharnos todo el día, ¿sí? De lunes a viernes de 10 a 22 horas estamos funcionando. Bueno, acá estamos a Andrea. Bien, vamos a sumarla al vivo de esta noche aquí en La Magia. Aquí estamos. André, ¿cómo estás? Andrea, bienvenida. Hola, buenas noches Sandra, gracias. No Buenas sé si ahí noches. me confirmás, si me escuchás, si se me ve bien. Sí, 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 se escucha bien y se te ve bien. Excelente. ¿Vos me escuchás bien? Bien, perfecto, perfecto, sí, sí, Ah, se escucha súper clarito. bueno, genial. Bueno, bienvenida. Hace, no sé, como 5 años, 4 o 5 años que estuviste en la magia y bueno, después ya no nos volvimos a ver. Ahora te sumás nuevamente, así que bueno, gracias por estar y compartir todo esto tan lindo que venís haciendo desde ya un par de años también. Así que bueno, si nos querés comentar, sos coach, ¿no? En PNL y facilitadora también de un método. Así es, me interesa, me encanta en realidad todo lo que tiene que ver con el subconsciente y cómo acceder a él para reprogramarlo. Así que bueno, por eso es que me he certificado recientemente en lo que es coach con PNL y hace un poquito más de tiempo que estoy con Método Integra, que es también, soy facilitadora, es también una metodología de acceso a lo que es el subconsciente que nos permite reprogramarlo de acuerdo a aquellas áreas de nuestra vida que querramos que sean diferentes, que querramos experimentar algo distinto a lo que estamos experimentando en este momento. Ajá, Andrea, ¿y hace cuánto que estás en el mundo, digamos, holístico y de este estudio, de todas estas terapias que has incursionado sobre el subconsciente? Bueno, en realidad hace más o menos desde el 2010, 2011, que me empiezo a interesar por estos temas. Yo soy licenciada, hice una carrera tradicional que no tiene nada que ver con el mundo holístico, sin embargo, por diferentes circunstancias de la vida me empecé a interesar. Primero vi la película, el documental El Secreto, que creo que la gran mayoría de las personas lo conoce. Sí. Eh, y eso fue lo primero que me hizo empezar a cuestionar ciertas cosas de mi vida que estaba experimentando y que no me gustaban demasiado. Entonces veo ese documental y desde ahí empiezo de a poco a hacer lo que es este camino, ¿no? Hice también lo que es inteligencia emocional. No, en este caso, todas estas diferentes herramientas que fui conociendo, algunas interioricé más que en otras, siempre las empecé a aplicar en mí
y hasta muy recientemente con lo que es el método Integra, era pura y exclusivamente para mí, porque yo buscaba sobre todo sentirme mejor. Veía, no sé si hay otra gente que le ha pasado, pero que mi vida era promedio, por así decir, no es que tenía grandes problemas ni demás, una vida normal, tranquila, bien. Sin embargo, yo no me sentía bien con muchas experiencias, a veces sentía un vacío, una angustia, cosas que no sabían realmente a qué se debían. Entonces que ahí empiezo a cuestionarme ciertas cosas e inicio en esta búsqueda de herramientas que básicamente, o sea, como te decía, para explicarlas a mí, que me hicieran, que me ayudaran, ¿no es cierto?, a sentirme mejor. Ese fue el motor que tuve hace varios años atrás a empezar con esta búsqueda y la verdad es que es un tema muy apasionante, no solamente el subconsciente, sino todo lo que tiene que ver con lo holístico, la búsqueda espiritual. Realmente es algo que me encanta y que siempre estoy interiorizándome, perfeccionando, puntualmente perfeccionando herramientas y abierta a lo que las personas quieran compartir. De hecho, te escuchaba recién, o mejor dicho, escuchaba a Beatriz y muy, muy interesante todo lo que estuvo compartiendo. Coincido mucho con cosas que ella que nos compartió, así que este mundo holístico me parece fascinante. Sí, la verdad que sí, y todas estas herramientas que, bueno, que nos sirven justamente para eso, ¿no? Para poder ir nosotros evolucionando también como almas y ayudándonos en el diario vivir, en lo cotidiano y en todo lo que nos van sucediendo. A veces por ahí vivimos situaciones que nos parecen traumáticas o que a lo mejor no vamos a poder solucionarlas y sin embargo hay herramientas que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar para poder resolver este tipo de obstáculos, ¿no? Se presentan. Así es, así es. En puntual, yo lo que a mí me llevó a seguir buscando, si se quiere, es que, te decía, probé muchas herramientas, no viene al caso nombrarlas porque en algunas no había tenido los resultados que buscaba. Lo que vi en general, por lo menos hasta lo que yo conocía, es que muchas herramientas se enfocaban en el pasado. Si bien queríamos resolver una situación del presente, era enfocarnos todo el tiempo en el pasado. Y lo que empecé a ver en mí es que si bien me habían ayudado, en algunas había sentido o experimentado una leve mejora, en otras no, eh, pero me he dado cuenta que yo lo que hacía es cada vez tener más información, cada vez ser más consciente de por qué era como era, o por qué me sentía en todo caso como me sentía. Sin embargo, no lograba resolver eso, que yo en realidad más que entender por qué estaba experimentando eso, por qué me sentía así o para qué, eh, yo lo que quería era poder resolverlo. Entonces buscaba qué de linajes, qué por esto que Claro. me pasó en el pasado. Y en realidad me di cuenta que acumulaba cada vez más información, yo me seguía sintiendo igual y llegó un momento que incluso cada vez sentía que cada vez delegaba más mi poder, el poder personal de cambiar. Pues decía, bueno, si es por esto que me pasó en mi historia o por esto que les sucedió a mis ancestros o por esto que me dijeron cuando era chica o que me hicieron no sé cuánto o que X persona no me apoyó o que X persona me dejó. Entonces, claro, me encontraba con, sí, lo entiendo, entiendo por qué soy así, sin embargo, me sigo sintiendo igual o muy parecido. Entonces, eso es lo que a mí me llevó durante este tiempo a seguir en la búsqueda y ahí es que llego que tampoco hace tanto, a todo esto hace 2 años, un poquito menos de 2 años, que llego a lo que es Método Integra, en realidad la persona que desarrolla esta herramienta, donde se plantea puntualmente, si bien es cierto, revisar algo del pasado, pero enfocarnos en el presente y en el futuro que queremos experimentar, sin conocer de cosas demasiado al detalle, salvo que nosotros querramos. Entonces me pareció un abordaje interesante. Empecé simplemente a experimentar, digo, bueno, a ver qué pasa, a ver qué me hizo mucho sentido. Me hizo mucho sentido lo que planteaban acá. Digo, bueno, voy a experimentar. Yo siempre no voy a estar, así que yo voy a seguir hasta que encuentre lo mío, porque creo que cada herramienta por ahí es adecuada. O sea, todas las herramientas, como te decía al principio, son maravillosas, sin embargo, cada una por ahí resuena más a una persona que a otra. Hay gente que le encanta conocer su pasado y lo respeto totalmente, entonces hay herramientas que le vienen Claro. fantásticas.
yo venía de esa búsqueda y digo, bueno, ya basta de hurgar y hurgar en el pasado. Digo, bueno, voy a experimentar. A lo sumo, peor no me va a ir. Empecé a Claro. experimentar un poco con mí misma, empecé a notar cambios, me gustó un montón y decidí hacer la formación. Me acuerdo que lo primero que dije cuando nos teníamos que presentar en el curso, en la formación, era iban todos terapeutas y demás, todos los iban a aplicar con las demás personas. Yo dije, no, yo vengo pura y exclusivamente para ver cuestiones mías. Después veo si lo aplico con otras personas. Y la verdad es que lo Bien. empecé a compartir justamente por los cambios que empecé a ver en mí misma, gente también que me lo decía y bueno, y amigos que me empezaron a ver distinto, preguntarme qué estás haciendo, cómo es eso, y bueno, y ahí surgió que yo también podía facilitar el proceso y fueron amigos mismos que de alguna forma me fueron llevando, ay sí, trabajalo conmigo, quiero trabajar esto. Y bueno, la verdad que me empezó a gustar mucho también la experiencia de facilitar procesos a otras personas y bueno, por eso es que me empecé a dedicar también a esto de manera profesional, si bien siempre sigo aplicándolo conmigo, es con quien más trabajo, también muchas veces Claro. facilitando a otras personas. Wow, qué fantástico esto que nos estás compartiendo, Andrea. Y por ejemplo, ¿nos podés dar algún ejemplo de esos cambios que se produjeron en vos? Sí, ¿Cuál fue tu primero, experiencia? o sea, en realidad lo he aplicado Alguna, muchas no cosas, todo. muchas cosas, desde, por Claro. ejemplo, claro, desde, por ejemplo, mejorar la relación con mi padre en función de no trabajar con él, sino cómo me sentía yo respecto a esa relación. Mi papá no cambió Ajá. absolutamente nada, sin embargo, el trabajar como el yo sentirme amada, respetada, querida, escuchada por él, empezaron a suceder cosas que en realidad antes también pasaban, pero detalles, por pequeños o grandes que fueran, yo los empecé a recibir distintos. Eso siempre digo, no es que cambiemos al otro, sino que cambiamos nosotros internamente, pero a su vez, cuando uno se siente distinto, Claro. se comporta distinto, de alguna forma del otro lado también se ve. También Sí, el mejorar cuestiones muy internas mías, emocionales, que tienen que ver con lo que yo te decía, el tema de la angustia o de sentir ese vacío que no tenía ni siquiera ninguna razón de ser. Mi vida estaba bien, o sea, familia, normal, trabajo, dinero, amistades, sin embargo, sentía ese vacío que no me llenaba, bueno, y eso, dejar de experimentar eso, obviamente enfocándome en qué es lo que quería experimentar, de qué manera quería vivir yo. Y así, bueno, también cuestiones de trabajo, de dinero, en el caso de trabajar con otras personas para que consigan el empleo que están buscando, que consigan pareja. Bueno, en cuestiones de pareja yo también rompí totalmente muchos patrones que venía repitiendo y que entendía también por qué los repetía, pero no sabía cómo cambiarlos. Entonces, claro. muchísimos, o sea, son muchos los cambios que uno empieza a experimentar. Ahora lo que me sucedió, por ejemplo, bastante reciente en respecto a la situación que atravesamos en general a nivel global, se podría decir, respecto a la pandemia. Sí. En su momento tuve muchísimo miedo y también me apliqué un protocolo para, protocolos lo que hacemos lo que hago con Método Integra, ¿no? Para no tener ese miedo. Y hoy por hoy vivo la experiencia distinto. Eso no significa que yo no me voy a cuidar, siempre le aclaro a la gente, No, no no. es que no me voy a cuidar o que no pasa nada, pero yo interpreto la situación de una forma totalmente distinta. Entonces me adapto respecto a las normas, respecto a las demás personas, tomo mis propios recaudos, pero más bien me ocupo. Bueno, en un momento estaba muy asustada. E incluso también asustada por el futuro, de qué iba a pasar, todas esas cuestiones. Entonces, el poder trabajar de esa forma eh, te cambia primero internamente cómo te sentís y a su vez el cómo te sentís también va a determinar qué cosas podés hacer y en qué cosas no te permitís hacer o experimentar. Entonces, Mm, en varias cosas lo he aplicado, creo que en todas las áreas de mi vida. mira. Bueno, realmente has probado vos primero la técnica, el método, y bueno, y ahora, como siempre, viste, uno incursiona primero en uno y después dice, bueno, esto no me lo puedo guardar, tengo que compartirlo también, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Y cómo sería este método, Andrea?
cómo se te pide una sesión, qué tiempo dura, contanos en qué consiste. Claro, lo que nosotros hacemos con lo que es método Integra, generalmente yo lo que recomiendo son programas, son programas cortos de un mes aproximadamente. A veces, ¿qué pasa? O sea, el programa es algo, son 4 sesiones, una semanal, y ahí vamos trabajando el tema que la persona quiere, pero directamente le vamos Ajá, preguntando al subconsciente. Yo le enseño a la persona varias herramientas para que cuando ella termine ese proceso conmigo, sepa cómo comunicarse con su subconsciente y por lo menos las cuestiones más básicas que no necesita un conocimiento amplio, que la persona las pueda aplicar en su vida, en su día a día, o sea, de repente se le dispara una emoción, ya sea de miedo, de ansiedad, de angustia, lo que fuera, entonces que pueda aprender con las herramientas, por lo menos las básicas, que pueda aprender a gestionar esas emociones. Entonces les doy varias herramientas que ya las personas las aprenden y no esté dependiendo de mí. Mi idea es que la persona, hay gente que lo claro. resuelve antes, son 2 sesiones, y hay gente que elige el programa que es mensual, pero que la persona si vuelve conmigo que sea por otro tema, no que esté dependiendo y siempre Claro, dando vueltas sobre lo mismo, porque en su momento yo había experimentado eso con otras formas y no es lo que claro. quiero, no es lo que quiero promover, sino al contrario. O que no vuelva más y en todo caso me recomiende, o que si vuelva sea por un tema totalmente distinto. Y lo que vamos determinando con la persona, eso sí lo trabajamos a nivel consciente, la primera vez, sobre todo en la primera sesión, es ver qué tema quiere trabajar, cómo se está sintiendo, cómo se quiere sentir, cómo se quiere experimentar, qué es lo que quiere experimentar de distinto. Definimos el objetivo, que vendría a ser el tema puntual que queremos trabajar, y después vamos preguntándole al subconsciente de la persona, que es quien tiene la información, qué basura emocional, por así decirlo, necesita eliminar, y luego generamos un buen grupo de creencias que a la persona le permitan llegar a la vida que quiere experimentar. Cuando yo digo basura emocional, bueno, hay varias, pero sobre todo los que son traumas emocionales, bloqueos emocionales, lo que son las Claro, lealtades, todas cosas que nosotros generamos por lo general a nivel subconsciente, no es que lo hagamos a propósito. Si genero una lealtad con alguien, no es que lo esté haciendo de repente porque yo quiera generar claro. esa lealtad, o un acuerdo, un pacto con alguien que me pide después tener otra experiencia diferente con otra persona. Em, Todos estos tipos de cuestiones que nos van limitando. Lo que hago sí es trabajar con todas las piezas que tiene el subconsciente. Muchas veces cuando se habla del subconsciente se recurre o solamente a las creencias, o que incluso en algunos casos se trabaja con las creencias limitantes, o en algunos casos se hace lo que es liberación emocional, principalmente de lo que son bloqueos. Acá yo como facilitadora de este método incluyo todas las piezas. No significa que la persona tenga todas esas piezas, pero sí le preguntamos al subconsciente, nos vamos guiando con el subconsciente y testeando qué es lo que necesita liberar esa persona, si de repente tiene un trauma y tiene un bloqueo, si tiene las dos cosas, si tiene además una lealtad. Una vez que liberamos toda esa basura emocional que la está frenando, generamos también creencias. En mi caso yo no trabajo con creencias limitantes, sino en función de la creencia limitante que tenga la persona, la convertimos en potenciadoras y trabajamos con esas. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy fortaleciendo y experimentando en mi día a día las creencias potenciadoras, las limitantes simplemente, al no usarlas, al no llevarlas a cabo, no accionar en función de esas creencias durante mi día a día, simplemente se van eliminando, van perdiendo poder. Entonces ese es el abordaje que hago. Y no estamos incurriendo en el pasado. Lo sumo la primera vez para definir la sesión, cómo se siente la persona, qué es lo que quiere experimentar. Sí, entiendo que siempre hablamos un poquito de eso, pero después de ahí en adelante no importa, por ejemplo, si la persona tiene, no sé, algún trauma, un bloqueo emocional, si es de ella o si viene de algún familiar o de no sé quién, o porque alguien le hizo X cosa, no hace falta. Simplemente le preguntamos al Ajá. subconsciente si hay que eliminar ese bloqueo, si se puede hacer en ese momento con determinada herramienta, y si nos dice que sí, le damos para adelante y lo liberamos y procedemos al paso siguiente. Entonces bueno, es sencillo, es rápido, y es una forma
sobre todo, por lo menos para mí, muy, muy novedosa de abordar, porque al nosotros asegurarnos que estamos trabajando con todas las piezas que tiene el subconsciente, sabemos que la persona sale realmente con una programación totalmente diferente, que simplemente desde su día a día mantener esa programación. Como, bueno, obviamente accionando, que eso también lo trabajamos con la persona, mediante un plan de acción y demás, accionando de acuerdo a lo que ella ha reprogramado. Pero los cambios se le va a hacer mucho más fácil accionar de acuerdo a eso porque ya hicimos primero el cambio en el subconsciente. Que tenemos que tener en cuenta que el subconsciente es un 95% de lo que somos, o sea, más que de lo que somos, de cómo actuamos, de cómo nos sentimos, tiene que ver Claro. con esa programación. Entonces, si no lo cambiamos, es cuando entramos todo el tiempo a ejercer nuestra fuerza de voluntad, que en el momento que la dejamos de lado, perdemos de nuevo el rumbo, porque el subconsciente de nuevo toma el mando. Entonces, de esa forma, alineando el subconsciente con algo que yo quiero de manera consciente lograr, ahí es que resulta muy, muy sencillo después el cambio. La persona lo empieza a experimentar en cómo se siente, en los pensamientos que tiene, en cómo son sus conductas. Claro. No, me parece fascinante todo lo que estás contando y re simple, ¿no? Como vos decías, hay tantas técnicas, pero bueno, no todas son para todos, quizás. Entonces, este método me parece, sí, me parece brillante. Ahora, ¿acompañás vos con algo esta toma de conciencia? Porque siento así como si a lo mejor fuese como un shock para el subconsciente, ¿no? El ir desbloqueando todas estas creencias y esto que vos hablabas recién. ¿Acompañás con algo complementario o son simplemente las sesiones? No, son las sesiones, después el acompañamiento si la persona tiene alguna duda y demás. Sin embargo, el proceso es bastante rápido y el subconsciente es quien nos guía. Entonces, si bien siempre se puede liberar todo, en el caso de que para la persona sea demasiado choqueante hacerlo en un único momento, el subconsciente es que no lo va a permitir en ese momento. Entonces, se puede hacer nada más que en ese caso se hace o más tarde o al día siguiente o a lo sumo los 2 días. Y sí, un acompañamiento no con otra herramienta, sino sí, bueno, el acompañamiento en el caso de que la persona, a veces, por ejemplo, ahora que me nombras esto, cuando uno libera un trauma emocional, a veces la persona por Sí, unos días, a mí a veces obviamente me pasa, no, no siempre, pero a veces lo experimento, claro, eh, se puede sentir unos días así media rara. ¿Esto por qué? Porque todavía no terminamos el proceso, pero siempre son pocos días. No siempre pasa sí. así, hay un montón de personas y a mí me pasa en muchos casos que no experimento nada. En algunos casos pasa, pero es leve y es hasta que se termina el proceso. ¿Por qué? Porque cuando liberamos un trauma, nosotros básicamente empezamos a sentir emociones que no estábamos permitiéndonos sentir a causa del trauma. O sea, el trauma nos deja más o Claro, menos en un mismo tono emocional, por así decir. Pasa algo espectacular y nosotros, qué bueno. Pasa algo malo, sí, qué lástima. Y ahí es como que estamos más o menos siempre sintonizados en el mismo tono emocional. Al liberar eso, claro. ¿qué pasa? Puede ser que yo esté eufórica el otro día, puede ser que esté súper triste. Pero eso sí, en ese caso siempre le explico a la persona que cualquier cosa que me consulte, que me diga, pero que se lo tome con calma, porque simplemente hasta que se acomode, que son unos días nada más y hasta que Claro. se termine el proceso. Una vez que se termina el proceso, que viene a buscar la persona, que ya tiene toda liberado los traumas, bloqueos y demás, y tiene generadas las creencias, eso ya no le vuelve a suceder. Incluso en algunas personas que hacen en una sesión hacen todo, esos no llegan ni siquiera a experimentar. Mira vos, qué maravilloso. Bueno, hay que probar entonces este método. André, Así es. y esto, por ejemplo, se puede utilizar en niños, adolescentes o es solo para adultos? Se puede utilizar siempre en todos. Lo que sí en el caso de los niños hay que tener en cuenta que depende, el niño está, o sea, si bien todos absorbemos información de todas las personas, de todo lo que nos vinculamos, Sí. los niños sobre todo dependen mucho del entorno en el cual crezcan. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo trabajo con un niño que, no sé, le tiene terror a los perros y lo trabajo con el niño y él lo resuelve, le deja de tener miedo, pero si de repente sus padres o el resto del entorno le tienen mucho miedo, lo van a volver a programar para que le tenga miedo, porque cuando el nene va a tocar un perro, por ejemplo, si es el perro en la casa, decía, cuidado que te va a morder, que no Claro, sé qué,
¿Me entendés? Los Sí. niños son como esponjas, absorben muy fácil, así como absorben toda la programación en positivo y empoderante, también absorben muy fácil la Sí. otra. Nosotros no es que no absorbemos nada, pero cuando ya somos adultos ya tenemos más posibilidad de discernir. En el caso de los niños, yo lo que aconsejaría, hay que ver el caso, pero principalmente que se trabaje también con su entorno, para que su entorno acompañe a que el niño, Claro. una vez que se hizo esa programación, no vuelva otra vez a recaer, por así decirlo, en la programación que tiene el entorno. Bien. Y con los niños con alguna dificultad, por ejemplo, los niños autistas, viste que hay muchos niños autistas y hay otros niños que el déficit atencional, que le llaman ahora las docentes también, que hay muchos niños. ¿También se puede trabajar con ellos? Sí, se puede trabajar, se Ujú. notan considerables mejoras y en el caso también de los niños también muchas veces hay que ver si es el niño en sí o también por parte de nuevo de su entorno, de que lo puedan aceptar tal cual es al niño, que le permitan ser y que el entorno, al aceptar a la persona como es, pueda también brindarle un acompañamiento, una adaptación. A, a cómo es el niño, porque en realidad no es que hay niños complicados, sino que por ahí los adultos somos complicados cuando no logramos aceptar que simplemente son diferentes. Entonces, que a veces necesitan, de repente, a diferencia de otra persona, necesitan o más atención o menos, o determinados tipos de actividades o la misma actividad, modificarle la forma, pero se trabaja mucho también con que su entorno pueda también aceptar al niño como es y en función de aceptarlo, como te decía, adaptarse de la mejor manera posible. Claro. Y en este caso, con estos niños, por ejemplo, en el caso que tengas que trabajar con el niño, ¿cómo haces? Es online esto en este momento, ¿no es cierto? Estás haciendo los tratamientos online vos. Sí, sí, se hace online. En el caso del niño, siempre, o sea, me conecto yo con el subconsciente del niño porque es el niño el que, o sea, Claro, en este caso el niño el que me claro, tiene que dar la respuesta, no son respuestas mías o que yo estoy interpretando qué puede ser o de dónde puede venir, sino que siempre es el subconsciente de la persona. Y lo mismo cuando es con adultos también. La diferencia es que con los adultos siempre les explico para que ellos aprendan la herramienta y la puedan aplicar ellos. Pero en algunos casos también, si tenemos alguna duda, alguna respuesta en algo, me conecto yo también, obviamente, con el permiso, la autorización, con el subconsciente de la persona con la cual vaya a trabajar y claro. verifico también las respuestas. Lo que es importante, sobre todo, que quede claro que siempre es el subconsciente de la persona el que nos guía. Yo no tengo, no es que tengo las respuestas, ni las no puedo Sí, intuir ni nada de eso, sino que el subconsciente de cada persona tiene la programación y ahí es donde tenemos que ir a claro, preguntar qué es lo que la está limitando para que alcance el claro, objetivo que se ha planteado. claro. ¿Cuál es el bloqueo? Sí, sí, Exactamente. no, me quedé impactada con, con este método, me parece fantástico. Así que bueno, yo te felicito realmente que lo puedas traer justamente a la magia y compartirlo también desde acá. Así que bueno, gracias a todos los que están conectados en este momento, escuchando y a los que escucharán después. Les decimos que vas a estar todos los jueves compartiendo a las 20:30 con nosotros aquí en La Magia distintos temas y bueno, y aquellos que quieran consultarte o hacerte alguna pregunta o dudas que tengan, lo pueden hacer en tus redes sociales si quieres pasar por favor y tu número de teléfono. Dale, sí. Bueno, en todas las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube, me encuentran como Andrea Amaiden. Bueno, estoy subiendo también videos, de información ya grabada y demás, donde ahí explico también algunas cosas, cómo nos comunicamos con el subconsciente. Entonces, si quieren revisar, hay bastante información. Em, Mi número de teléfono es 351-391-5073. Me pueden consultar sin ningún compromiso. La verdad que es un tema que a mí me llamó mucho la atención, me encantó y bueno, por eso es que decidí aplicarlo, formarme, seguir aplicando, que eso lo Claro, aplico
todas las semanas, como te decía, con cosas que a uno le van surgiendo, decir, ah, bueno, esto lo puedo trabajar, como te decía, con el tema de la pandemia y demás, o sea, siempre van surgiendo algunas cosas, pero eh, es muy interesante abordarlo. Y bueno, si igualmente si quieren dejar acá o por las redes algún comentario, alguna consulta o algún tema que les gustaría que nos explayáramos en los próximos vivos, para mí un placer. Y mañana también, ya que estamos, invitarlos si quieren participar, voy a estar en un conversatorio con dos amigas y colegas más de este método. Vamos a estar en vivo mañana a las 9 de la noche con el título de Destino o Causalidad. Y ahí vamos a estar hablando un poquito más de cómo a veces parece que fuera el destino, pero en realidad viene a ser nuestra programación. Pero no les quiero contar demasiado, así que si quieren mañana Claro. pueden conectarse. Buenísimo. Mañana a las 21 y en qué canal sería. Sí, va a ser por Facebook. El Facebook es Vive Extraordinariamente, que esto lo tengo con estas personas con las cuales estamos Sí. desarrollando el método. Y si no, cualquier cosa, o me consultan, o si quieres, después te lo paso, lo colocamos ahí en los comentarios. Sí, sí, lo vamos a colgar también en la fanpage para que se puedan conectar. Bueno, buenísimo, Andrea, me encantó. Bueno, Muchas Sandra, la verdad bendiciones, que gracias, muchos muchísimas gracias. éxitos. Para mí un placer. Bueno, te esperamos el próximo jueves. Bueno, hasta el próximo jueves. Que tengas lindo fin de Gracias, semana y buenas noches. gracias. Gracias a todos. Igual. Chao, chao.